variables instrumentales, mínimos cuadrados en 2 etapas. Sin embargo, esto lo vamos a ahondar, como les digo, en la clase o en los temas de evaluación de impacto. ¿Sí? No lo vamos a abordar tan a detalle. A ver, ¿qué es endogeneidad? ¿Tiene el supuesto de exogeneidad? No se puede justamente compartir información entre lo que vienen a ser los errores con las variables explicativas, ¿no? Así. Por ejemplo, acá tenemos o queremos estimar el efecto causal de un cambio en X sobre Y. Tenemos la siguiente relación: Y que es igual a beta X más un término de error. Si el término de error no está correlacionado con lo que viene a ser la variable explicativa o las X, ¿no? Tenemos que el único efecto directo que va hacia la variable dependiente o que trata de explicar dicha variable solamente se da a través de X, ¿no? Y a través justamente de este coeficiente beta. Entonces, para el caso de exogeneidad no existe ninguna correlación, covarianza o no se comparte información entre lo que viene a ser el término de error y la variable. Caso contrario, en endogeneidad nosotros tenemos que levantar ese supuesto. Ese supuesto implica que justamente haya una relación entre el término de error y lo que viene a ser las variables explicativas, ¿no? Ahora, ¿cómo entra el efecto a la variable dependiente? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿cuántos efectos hay que atacan justamente a la variable dependiente? 2, 3. ¿Cuál es el primero? El más obvio viene a ser X vía beta, que afecta justamente a la variable dependiente. Ese es un efecto directo vía beta X. Y hay un efecto indirecto vía el término de error, en el cual el término de error afecta a X y a la vez afecta a la variable dependiente. Ahora, también hay otro efecto no que viene a ser el término de error, directamente a lo que viene a ser la variable dependiente. Pero acá vemos que no solamente un efecto directo, sino también un efecto indirecto que pasa a través del término de error. Y eso también se puede ver cuando nosotros tenemos, ¿no?, que derivar parcialmente, ¿no? La derivada de y con respecto a x viene a ser beta, ¿no?, más la derivada del término de error con respecto a x dado que está en función de las variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que en el modelo de revisión múltiple, ¿no?, nosotros tenemos nuestra especificación y tenemos que para el caso de endogeneidad la covarianza de las explicativas de x con respecto al término de error existe, o sea, es distinta de cero. En el caso de exogeneidad, la covarianza de x con el término de error es igual a 0. Esto ya lo conocemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se dice que una variable xj es endógena, ¿sí?, si está correlacionada con el término de error. ¿Queda claro eso? Se dice que una variable x es exógena si no está correlacionada con el término. Si es endógena, si es que está correlacionada. ¿Cómo surge la endogeneidad? La endogeneidad surge a partir de 3 problemas: simultaneidad, sesgo por variable omitida y error por medición. En evaluación de impacto vamos a ver otro tipo de endogeneidad también, que lo vamos a ver más adelante, que es autoselección. ¿Sí? Por el momento solamente vamos a ver 3 problemas: simultaneidad, sesgo por variable omitida, error de medición. Si uno de ellos está presente, los parámetros o los estimadores pueden ser inconsistentes, ¿no?, o incluso en algunos de los casos puede ser sesgado en alguno de ellos, no en todos.
Entonces, si no es consistente, no se puede medir la magnitud o dirección de la causa apropiadamente, ¿no? Entonces hablamos de una simple correlación y tenemos que ver la manera de cómo resolver el tema de número. Veamos el primero, sesgo por variable objetiva. El sesgo por variable emitida, nosotros un clásico ejemplo es el logaritmo del salario. Tenemos acá beta 0, beta 1, la escolaridad que habíamos dicho, ¿qué más teníamos? Sexo, edad y estado civil. Edad, estado civil, más un término de edad. ¿Ustedes creen que ahí haya, digamos, o puede existir sesgo por variable objetiva en este tipo de especificación? ¿Qué variables pueden estar faltando dentro de ese modelo? Número de hijos también. La educación del padre. No, número de hijos también. Es una residencia. Dígame todas las variables que se les vienen a la mente. Número de hijos puede ser. El área me han dicho urbano, rural. Ajá, el área. Urbano y rural. ¿Qué más? Número de hijos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más puede poner esto? Claro, lengua materna. O si sabe más de 2 idiomas o no. 2 idiomas, bueno, claro, lengua materna. Hay bastantes variables en realidad, ¿no? Una de ellas también viene a ser la habilidad que claro. puede tener el individuo. Dependiendo de la habilidad, si tiene una alta habilidad, va a tener mejor salario, ¿no? Es lo que te dice la teoría, al menos ¿Eso se puede medir, la habilidad? Hoy en día sí, claro, por supuesto. ¿Mediante competencias? O sea, por el equipo, ¿no? Instrumentos, cuestionarios que te pueden medir la habilidad, la capacidad cognitiva que tiene el estudiante, ¿no? A través de instrumentos un poco cualitativos se puede llegar a medir también, ¿no? Entonces, hay bastantes medios. Aparte, bueno, los instrumentos que están más ligados a la rama de la psicología te permiten poder capturar algunas variables que son más latentes, ¿no? En realidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos la siguiente especificación? ¿Sí? Tenemos acá la variable dependiente, las explicativas, y tenemos una variable que es UI. ¿Sí? Este es nuestro verdadero modelo. Tenemos tanto las explicativas, QI, ¿no? QI está acompañado por un coeficiente delta más un término de error. Entonces, vamos a nosotros plantear un modelo en el cual no esté presente esa variable QI. ¿Sí? Como nosotros, como investigadores, analistas, no lo vamos a observar, no vamos a incluirla como control. Obviamente se va a encontrar QI dentro del término de error. Por lo que, si está dentro del término de error, ¿qué puede pasar con esta relación? Sí. Es diferente, ¿no? Claro que QI también tiene un efecto sobre la variable EPT. QI es una variable que es endógena o exógena. O sea, si es igual diferente a 0 sería Si QI está correlacionado con la variable, con el término de error. No, sería una endógena. Claro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este verdadero modelo. ¿Lo ven ahí? Tenemos XY, beta, más delta por QI más el término. ¿Sí? Pero lo que vamos a estimar es el
el verdadero modelo. Pero lo que estimamos viene a ser simplemente y, xy, beta más el terminal. Esto es lo que estimamos. ¿Qué está pasando? Veamos. Nosotros al momento de poder estimar, tenemos, no sería este término rojo, sería beta i. Y beta i, ¿a qué es igual? Al término de error más delta q. ¿Sí? Dado que el nuevo término de error contiene justamente q. Cuando nosotros expresamos lo que viene a ser el estimador, el coeficiente, ¿no? Lo hacemos en sumatoria, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inversa del producto de las x, ¿no? Por xy por y, la variable dependiente. Aquí nosotros vamos a reemplazar en la variable dependiente el verdadero modelo. O sea, toda esa expresión que ustedes ven ahí, lo reemplazamos aquí. Una vez que hemos reemplazado, vamos a multiplicar cada variable o cada término, y esta parte que vamos a tener, beta c. La inversa, la sumatoria, por xy por qi, delta, más la inversa de la sumatoria xy por el término de error. Entonces tenemos toda esa expresión del coeficiente de beta. Si nosotros queremos analizar la consistencia, ¿cómo lo haríamos? La semana pasada lo vimos. Dividimos entre n primero. Tenemos que dividir entre n. O sea, primero despejar. Sí. Primero despejar para tener una relación entre el estimador y el parámetro. Exacto, a lo que me refería era justamente, si queremos ver la consistencia, tenemos que ver justamente a medida que crece el m, ¿no? A qué converge en probabilidad. A eso. En este caso, la expresión que estábamos teniendo en una de ellas, en uno de los términos, que es xqi, converge en probabilidad a la inversa de esta sumatoria, que es qxx, por la esperanza de xy por qi. Caso contrario, en la expresión que teníamos ahí abajo, era esta, la inversa de la sumatoria por xy por el término de error, es esto, converge en probabilidad a la inversa de qxx por la esperanza de xy por el término de error. ¿Esto qué es igual? xy por el término de error, la esperanza, c. Por lo tanto, converge en probabilidad a c. ¿Sí? O sea, la parte de la que ustedes están viendo converge en probabilidad a c. Y nos quedaría entonces el beta n, ¿no? El estimador, converge en probabilidad a beta 0 más delta por q, o la inversa de q, xx, y la esperanza de xy, o la correlación existente entre lo que viene a ser la explicativa exógena, ¿no? Con la endógena de q. Por lo tanto, el estimador termina siendo inconsistente. ¿Cuándo decimos que es consistente? Cuando converge en probabilidad al parámetro poblacional. En este caso, no converge solamente el parámetro poblacional, Sino también sino a algo todos. más. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, cuando hay sesgo por variable omitida, ¿qué pasa con el estimador? Se vuelve Es inconsistente. Ajá. Practiquen esto, pueden ir paso parcial. Lo que se apunta ya está importante es lo que esto era para que tengamos todos. El sesgo de variable omitida. Sí, porque está bien. Recuerden que la consistencia Mucha la vida virtual está ahí, pero tiene que ver cuando el estimador converge en probabilidad al parámetro poblacional. En este caso, nosotros estamos
evaluando cada término del estimador. Este estimador que es igual a beta sub 0 más la inversa de la sumatoria por el delta por la relación x y qi y por la relación, ¿no?, también de x y por el término de y. Como analizamos a qué convierte en probabilidad cada término, vemos que el segundo término convierte en probabilidad así. No hay problema por ese lado. Pero el primer término convierte en probabilidad a la esperanza o a la relación que existe entre las exógenas y la endógena, que es Q. Por lo tanto, ese valor existe. Y como existe, se añade justamente, ¿no?, a lo que puede convertir en probabilidad el estimador. En este caso, el beta 0 más toda esta parte que se añade termina siendo inconsistente. Nada más. Recuerden, ustedes no por variable emitida, el estimador es inconsistente. 60. Entonces, en este modelo que ustedes tienen, los estimadores serán inconsistentes. En ese. Probablemente no. En este modelo planteado, o en todos los modelos que ustedes han visto en econometría, introducción a la econometría. Esto no han visto, me imagino, dentro de la econometría. Ujú. ¿Los estimadores son inconsistentes? ¿No? Esa es mi pregunta. ¿Los estimadores son inconsistentes en este modelo? ¿Qué modelos han estimado en intraeconometría? MCO. Por favor, díganme modelos con temas. No me digan MCG. Díganme, ¿qué modelos económicos a partir de la teoría han estimado? Retornos a la escolaridad. Logaritmo del salario. Pero otro planteamiento de otro modelo. Como tal, dentro del sílabo. No, ¿No han visto otro? no, de hecho, la mayoría eran modelos de ingreso, pero para el examen parcial incluyeron sobre otro tema, sobre cómo la nacionalidad de la persona, pero siempre ha sido ingreso. Pero no habían planteado un modelo de violencia. Ah, sí, el de... Sí, pero eso es trabajo, o sea, Ya, el en trabajo. sus trabajos, ¿qué Sí. modelos han planteado? Ah, la incidencia de cantidad de que o sea, que la mujer puede sufrir violencia intrafamiliar por parte de su pareja. O sea, violencia O sea, de género. planteaste tu modelo de violencia. De género, ajá. Violencia en género. Y esto es igual a beta 0 y dime tus... A ver, beta 1 primero era si... A ver, no me acuerdo. Luis, ¿tienes a la mano las variables que eran? Sí, sí, espérate. Sí. A ustedes mismos, dentro de la misma clase, Mm, vamos a plantear un modelo de violencia. ya. Creo que era... O sea, no me acuerdo todo en orden cómo era. A ver, ya listo. Ojo que esto va a ser, bueno, luego hablamos de la dependiente, que es una dicotómica, pero lo que quiero es que la violencia y la educación, ya educación, ¿qué más? Educación de la pareja. Educación de la pareja, Ujú. ¿ah? Edad, Ujú. estado civil, número de hijos. Número de hijos. ¿Cuánto usaban? 8 creo que usaba. ¿Qué más? Zona o área de residencia. Es que hemos hecho... ¿Qué más? Literal. Consumo de alcohol. Es que no es como el trabajo de la pregunta de violencia de género, es incidencia de violencia de género. O sea, Más ya, no es que te mida si te han golpeado así o no, La pregunta que les es hago a cuántas ustedes, veces te han golpeado. ¿este modelo tiene sesgo por variable emitida? Sí, tenía sesgo, de hecho. Cuando lo estimaba, sí, sí tuvo sesgo. Tiene Y, sesgo. ¿Qué variable le falta? a ver, ¿Qué variable le falta que esté correlacionada con alguna de las explicativas? Antecedentes de los padres. O sea, dentro del término de error,
se encuentra antecedente de los padres. De los padres, claro. ¿Qué más? Ah, sana, número de hijos, consumo de alcohol. Conocimiento de qué es la violencia también, o sea. Son variables. Conocimiento de todos los tipos de violencia, o sea, porque, Conocimiento. o sea, conocimiento de tipo de violencia, más o menos. ¿Conocimiento de qué? O sea, una persona, digamos que si te da como que un golpe chiquito, digamos, la pareja no lo puede tomar como violencia, pero otra persona sí, por eso es como que una ¿Cómo perspectiva. defines tu variable? ¿Conocimiento de qué? Esa es la pregunta que me estoy preguntando a mí mismo. Conocimiento de... Componente genético. No. Ajá, estado mental también, estado mental. Estado mental, Estado mental. sí. O sea, yo diría que también consumo de drogas pondría. Porque hay gente que se droga y no toma, y hay gente que se toma y se droga. ¿Cómo que acá está consumo de alcohol? No, que era muy aparte, solo era si consumía alcohol o no y la cantidad. O la cantidad que consume el alcohol la pareja, o... O sea, no es lo mismo, pues. No. O sea, ambos igual le van a optar para violencia. Depende que te consumen, o sea, de drogas. Todos los modelos, No, usted no te cree considero violencia. de cualquier Cocaína, tema, sí. este es violencia. Dígame otro tema. Mm, Un tema que estén interesados. Por ejemplo, otro tema, pero era como ejemplo, era, ¿cómo se llama? La productividad, creo. Productividad o cosecha, productividad agrícola. Ajá, o ratio de productividad de la cosecha agrícola. Productividad O ratio, agrícola. ajá. Uno de esas variables, bueno, el intercepto, bueno, si cuentan, Dígame determinantes de la productividad agrícola. si cuentan con agua potable o está el terreno. Si cuentan con agua potable, ajá, agua potable. Cantidad de metros cuadrados, ajá, metros cuadrados del Metros terreno. cuadrados de terreno. Metro Claro. cuadrado de terreno. ¿Ya qué más? El estado de terreno sí es muy. Sí, Juanio. Es que sería más que todo, no sería dos variables dobles Tipo como de que, tierra, ya. ajá, tipo de tierra, ajá. ¿Qué más? Acceso a financiamiento, variable crucial. Habilidad del trabajador también. Habilidad del trabajador, ajá, número de trabajadores y habilidad de los trabajadores también. Número de trabajadores y la habilidad de ellos, ¿no? Ajá. Pero yo combinaría esas dos variables. Ajá, un error. Bajo este modelo que estoy planteando, ¿hay sesgo por variable metida? Probablemente sí. Ajá, el clima. ¿Qué hay en el término de error? A ver, puede, Condición climatológica, como dice su Ajá. compañero. ¿Qué más? Precio de los insumos también podría ser. Precio de los insumos. Precio lo pone ya. Ajá. Otro es si cuenta con más que todo si cuenta con convenios con otras empresas o... Convenios con otras empresas. Ujú, ajá. Etcétera. Claro, etcétera. Acceso a luz. Poniendo varios temas. Uno de ellos es productividad agrícola, otro violencia, otro de retorno a circularidad, y así sucesivamente. Podemos tener infinitos temas. Crecimiento económico, bolsillo, determinantes del bolsillo del hogar, entre otro tipo de indicadores, pero ustedes siempre tienen que analizar la especificación del modelo. Todos estos tipos de modelos, cuando hablamos de determinantes de alguna variable, de algún, no sé, productividad, violencia o determinantes o factores asociados que puedan explicar la variable dependiente, siempre se va a encontrar con este tipo de problemas de variables, de sesgo de variable mínima. ¿Cómo se arregla este problema? Justamente uno de los temas que viene más adelante es definir un instrumento.
La definición de un instrumento, la construcción de un instrumento para poder resolver la endogeneidad por variable omitida, nos ayuda justamente a que el estimador sea eficiente. ¿Eso sería método de instrumentos variables o me estoy equivocando? Ajá, ¿ese sería el método de variables instrumentales? Ah, ya, ok. ¿Han visto variables instrumentales? No, pero la lectura estaba mencionándolo como que una corrección al modelo que era sobre, por ejemplo, más que todo era la oferta laboral, por lo que está viendo la lectura, y bueno, se especificaba más por el lado de la mujer, hasta lo que ahí, ¿no? Y iban a implementar, no por el método de mínimo cuadro ordinario, sino lo quería estimar el autor por el método de variables instrumentales. Ajá, él lo está explicando un poco y más o menos ahí. Sí, definitivamente, si yo veo sus trabajos determinantes de algo, o sea, ya tienen que ver o tienen que introducir justamente Variables instrumentales. alguna variable instrumental para corregir la endogeneidad. Ujú. Si ustedes me presentan simplemente determinantes y estiman un modelo probabilístico, modelo Probit, pero no corrigen la endogeneidad, ya está de por sí fallando su modelo. Hay inconsistencia. Entonces tienen que ver la manera de cómo crear un instrumento. Ahora, para crear un instrumento hay propiedades. Y es lo más difícil, en realidad, de poder plantear para un economista. Si no, hubiera millones de papers sobre eso. Antes, los temas giraban en los 90 o inicio de los 2000. Los temas giraban en torno a determinantes de la renta, determinantes de la productividad, determinantes del crecimiento económico, determinantes de la violencia. Hoy en día ya no existen ese tipo, bueno, existen por ahí, pero está mal. Hoy en día lo que se ve más es el efecto causal. Y la causalidad implica justamente métodos como variables instrumentales que puedan corregir la enfermedad. Entonces, en las referencias que ustedes vayan a citar dentro de sus trabajos, tiene que haber evidencia o revisión de literatura donde se pueda evidenciar algún tipo de efecto causal y no necesariamente determinantes de algo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? No. Un trabajo con efecto causal. Papers de efecto causal. Tiene que ver variables instrumentales en nuestro trabajo. Sí, variables instrumentales y pones buscar papers de efectos causales. Variables O sea, instrumentales. sí o sí tiene que aplicar las Ponle herramientas. y ve nomás que variables instrumentales. Que las, ¿Ya qué más dijiste? papers sobre causalidad. No determinantes. Por el costado, no determinantes. No. Determinantes. Determinantes. ¿Ya papers de qué me dijiste? De causalidad, causalidad dije. Causalidad. Papers sobre- Ya. Hay otro tipo de endogeneidad que es el error de medición. El error de medición viene a ser cuando nosotros tenemos una variable explicativa que ha sido construida a partir de una próxima. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí también el verdadero modelo, un modelo, XY, XY, ¿no? O sea, la relación de la dependiente con la explicativa con un término de error, XY es medido con errores. Es decir, nosotros observamos, voy a poner acá, y espero que esto lo hayan entendido porque esto se pregunta en el parcial. Parcial. Pon, Está fácil, ahorita pon ya excelente. ya, No, muy instrumentos bien. variables pon conceptos teóricos en el parcial. Al conocer instrumentos variables pon conceptos teóricos en el parcial. Ajá. Sí, Para parcial. sí, en teoría dijo, probablemente venga a ver cosas sobre eso. No es. Ujú. Y tenemos que XY, tenemos una próxima, que es XY más un
término de error también, ¿no? Sí. Un término de error que es VI. Vamos a asumir que VI no está correlacionado con las significativas, ¿no? Es decir, que la esperanza de XY con respecto a ese nuevo término de error es igual a 0. Entonces, al momento nosotros de reemplazar, ¿no? Plantear el modelo que está ahí, en términos de la proxy, vamos a tener idea ahí, en este caso es XY, VI por beta, más el término de error, ¿no? Está acá. Toda esta expresión que ustedes ven acá, que es beta I, toda esta expresión, más el término de error, es YI, que es la proxy de X. Esta proxy no está bien medida, más UI. ¿Qué es UI? Término de error Ajá. menos UI. ¿Dónde es eso? El problema va a ser justamente cuando vemos la correlación entre la proxy de esto o sea, vemos la relación que existe entre XY y lo que viene a ser ese nuevo término de error que contiene tanto el término de error inicial como también el término de error de la proxy, de la variable XY. Cuando nosotros, no voy a colocar toda el álgebra, cuando nosotros despejamos, ¿no? Vamos a tener que la esperanza es XY más VI y UI es el término de error menos VI por beta C. Al momento de multiplicar todo esto, ¿no? XY por término de error, XY por beta I, ¿no? Y así sucesivamente, ¿qué es lo que nos va a quedar? Esta expresión aquí es igual. Sí. Sí. Esta expresión de acá. Esta expresión de acá. Sí. Esto Ah, bueno, diferente de 0. no tenemos justamente Claro. un valor dado. Entonces, por lo tanto, la relación que vamos a tener acá entre la variable proxy y el término de error también de esa variable proxy es diferente de 0. Por lo tanto, ya ahí lo genera, ¿se dan cuenta? Entonces, para el estimador justamente de mínimos cuadrados ordinarios vamos a tener la probabilidad de beta es igual a beta sub 0 más el error de, x, de la inversa de xy transpuesta por xy. Por esto, y en realidad todo esto, ¿qué tenemos? Existe, ¿no? Por lo tanto es distinto de eso. También es inconsistente. Cuando hablamos justamente, o tienen en mente algún caso de sesgo por error de medida, algún ejemplo que se les venga a la mente. ¿Lo han visto? Siento que lo han visto en hidroelectrometría. Creo que son un ejemplo así como cuando hacen una encuesta, no le piden la verdad todavía errores en la hoja. La variable hace rato nomás, habilidad. ¿Cómo se construye? Si tenemos un buen instrumento que responde justamente de maneras perfecta, pues está bien, ¿no? Pero si tenemos un instrumento que tiene fallas, que no es estandarizada la medida, obviamente lo que vamos a tener es una proxy. La riqueza. ¿Cómo se mide la riqueza? Si no tenemos, por ejemplo, ¿han visto la ENDES? Sí.
En la índice existe la variable de ingreso de los hogares, de los individuos, de las madres. ¿Está la variable presente? No tanto. Más que todo salud. Más que todo son variables de salud, porque la ENAO sí tiene la variable de ingreso. Ujú. Entonces, pero dentro de la ENDES hay una variable que se llama riqueza. Riqueza viene a ser un símil, digamos, Ah, pero de ¿y lo que por viene a ser cápita? ingreso. Ah, Y es un ponderador la riqueza, que va desde 0 hasta 1. ¿Qué implica? Que a mayor o más cercano al valor de 1, mayor riqueza va a tener ese 1. Sin embargo, la verdadera variable que nos interesaría para medir aspectos económicos debería ser el ingreso. ¿Sí? Esta es una variable proxy también, que se puede considerar como si fuera una X. Sí. Otra variable que se le venga a la mente, variables económicas sobre todo. Dentro del ganado, ¿qué han revisado? Podría ser el factor El IPC. No, el IPC es pero o sea, la próxima sería el ¿Qué quieres medir con el IPC? Podría ser, si no tienes la variable de inflación, podría usar. Claro. Pero sí vas a tener el IPC. Claro, si no existiera, sería la paración. Exacto, sí, sí te entiendo. Tarea, chicos. Bueno, para su examen parcial van a tener que pensar en una serie. como ejemplos. Como ejemplos. Como ejemplo. Ah, entonces estaría uno. ¿Cuál? Variables que tengan medición normal. Sí, variables que tengan medición normal. Que, o sea, que tengan proxy. Como, ahí está, como habilidad. Ejemplo con habilidad. Variables que tengan medición de error. Como ejemplo, habilidad. Ponle concepto teórico parcial. Sí. Y de ejemplo solamente habilidad. Mm, eh, Acorde transversal, también. O sea, independientemente, ¿no? En serie de tiempo sí debe haber algún inteligencia profesional, algún que nos puedas Teoría también. ayudar. Ejemplo, ¿cómo posiblemente Hay pueden indicadores. con variables que tengan El índice de pobreza ejemplo. ¿Y por qué? el ejemplo de, o sea, damos un ejemplo de habilidad, o sea, ponemos habilidad y tenemos Otra variable. Es lo que Una vamos a ver. habilidad y otro dos. Pero, ¿qué más? Hay otro tipo de sesgo, lo general, que es el sesgo por simultaneidad. ¿Esto lo han visto? ¿Adecuaciones simultáneas? Ya sí. Sesgo por simultaneidad, ¿qué implica? ¿Se acuerdan? De hecho, no. X De variables que tengan medición de explica a error. la variable dependiente. Ujú. Y la variable dependiente también afecta la variable explicativa. Uno de los métodos para corregir Usan esto esto, es peso corporal, ecuaciones temperatura simultáneas. como veces. ¿Algún ejemplo que tengan acá para simultaneidad? PBI con qué? El PBI explica el PBI del siguiente año y el PBI del siguiente año es explicado por el PBI actual. No, no te estoy. ¿Consumo con qué? No. Claro, el consumo explica el PBI y el PBI también Dos. explica el consumo. O sea, mayor consumo, mayor PBI, Concentración de mayor sustancia en sangre. ingreso, Eso puedo por mayor consumo. Ujú. ¿Qué otras variables? Pídelas. ¿No? Pídelas. Hay bastantes variables de centro por simultaneidad. Ahorro e inversión. Bueno, eso es otra parte. A mayores impuestos, mayores gastos. Mayores gastos, mayores impuestos.
Creo que hay correlación, pero no implica causalidad. Ojo con eso. Si es que podríamos economía cerrada. ¿Economía de qué? Cerrada. No te escucho. Cierto por simultaneidad. O sea, donde no hay. También por Ya, cierta se pone lo simultaneidad. Tiene Sesgo, No es una clase de simultánea con Trata entre variables. ¿Qué otros ejemplos? Precio, calidad. Precio, precio de demanda. Bueno, son los ejemplos claros que se usan. Ejemplo en micro, ingreso, riqueza y patrimonio puede ser también. Ya. ¿Por qué hay justamente sesgo por simultaneidad? Van a tener que leer ahí. Les voy a dejar una lectura. Ah, Primero le paso tenemos que leer. Sí. Para que, bueno, para que entiendan, ¿no? No, ya un rato. Voy a apuntar lo que tú pusiste, lo que tú estás tomando foto y copiando, ¿no? Yo voy a resumir, ¿no? Voy a leer todo el PPT y lo resumo en propios estos. Voy a leer el PPT y lo resumo mejor. Voy a copiar uno por uno, se hace para vos. No le pasas. Claro, por fotos. O sea, hay bastantes Para que lo relaciones que leas. pueden explicar. Al PPT de ahí. La idea también Lo acá es resumen, cómo- claro, que yo lo hago en mi casa, O pues, sea, la lectura del micro. para la PC. Ay,